¿Qué tal, chicos? Lords, ladies. Comment les bonheurs les lacis? Méditer. Bienvenidos a todos a un vídeo del Elumar. Chicos, hoy por fin os puedo traer uno de esos vídeos que tanto me reclamáis, que es precisamente un vídeo barra guía de ataques de solo, siempre con un objetivo, con un ejemplo que poner por en medio para ir analizando los pasos, ¿de acuerdo? Creo que es algo que os gusta bastante, analizar los pasos que se van tomando durante esos ataques de solo. Ya sabéis que me gusta, o una de las cosas que siempre me gusta de los vídeos de ataque es que aprendáis o que haya algún tipo de conocimiento al final de todo, y siempre me cuesta encontrar objetivos un poco grandecitos, ¿de acuerdo? Para que haya un poco de chicha en el vídeo, para poder traeroslo a vosotros. Ahora tengo a mi compañero Napalm Monkey, ¿de acuerdo? Que un tiparraco de 181 millones, que no está nada mal para ser un target de solo, con 1.8 millones de tropas. Así que vamos a entrar en análisis, vamos a ver este vídeo todos juntos. Y sobre todo intentar aprender como siempre. ¡Bienvenidos! 3, 2, 1, jump! Bueno, chicos, pues antes de empezar el vídeo, una de las cosas que quiero comentar es que si no subo más vídeos de estos de ataque de solo, es porque para mí es muy poco educativo el enseñaros a lo mejor cómo machaco a alguien de 30, 40 millones de poder, 70 millones de poder, que con composiciones muy bajas, ¿de acuerdo? Me gusta encontrar jugadores que como mínimo sé que tengan a lo mejor una investigación alta o algún tipo de poder base alto o buenas tropas, ¿vale? Buenas cantidades de tropas, para que haya un poco más de análisis, ¿de acuerdo? Y veremos al final del vídeo también un segundo ejemplo de un jugador de 30, 40 millones de poder que encontré, creo, con 500k de tropas, y veremos que el ataque, las decisiones de ataque se vuelven mucho más fáciles a esos niveles, ¿de acuerdo? Pero empezamos con mi compañero Napalm Monkey, ¿de acuerdo? Un jugador que tenía unos 187 millones de poder, ahora se ha quedado en 181 millones, y sobre todo, antes también de comenzar el análisis, decir que este jugador, ¿de acuerdo? Que el hit del jugador no es tan espectacular a lo mejor como pinta el título del vídeo, ¿de acuerdo? Y lo veréis muy rápidamente por su composición. Estamos hablando de una persona que del 1,8 millones de poder en tropas, bueno, de tropas, tiene 1,1 de T1 de arqueros, ¿vale? Una composición nefasta, estamos hablando de T1, pero bueno, me pareció un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Para instruiros o para aprender entre todos un poco los pasos a tomar cuando os encontréis con un jugador así. Lo primero y más importante es aprender a leer el reporte. Ya sé que a veces, incluso a mí me ha pasado, y lo habéis comprobado en el canal, de que me pongo muy nervioso cuando encuentro un jugador de estas características, porque quiero atacar rápido, porque sé que se puede poner escudo, ya sabemos que el tiempo es oro, pero también vosotros tenéis que empezar a automatizar, por decir de alguna manera, esa lectura del reporte. Y lo primero que hay que ver, por supuesto, son las tropas. Aquí creo que no hay mucho debate, sabemos que es un jugador que tiene una carga de arqueros muy alta, y la mayoría de vosotros vais a pensar en que hay que ir full infantería. Sí que es cierto que el resto de tropas, ¿de acuerdo? Pues tiene un mix de esas T4, en caso a lo mejor de que la falange que encontremos sea la falange de caballería y tengamos esa caballería delante, pues a lo mejor el hit no va a ser tan fuerte, pero no deja de ser T4, ¿vale? Y sobre todo si el jugador se pusiera online y tuviera un buen set de guerra y no supiera contrarrestar la falange, pues eso, chicos, marca. Una de las cosas que podéis hacer para saber su falange es precisamente hacer ese test de asedio, pero no todo el mundo tiene esa habilidad a lo mejor para hacer el test de asedio. Tenéis un vídeo en mi canal y también es tiempo que perdéis para que el jugador se ponga escudo y demás. En ese momento, chicos, tenía esta equipación, estaba en equipación de set de cacería, por lo que yo sabía perfectamente que mi hit iba a ser bastante potente, y aunque me encontrase con esa caballería delante, pues sé precisamente que no iba a ser muy drástico el hit. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué? Y aquí viene la segunda parte de vuestro análisis, precisamente por el muro, que muchos ya lo habréis visto a estas alturas, ¿vale? Tenéis el muro, ¿vale? En el que tenéis que analizar esos héroes. Y fijaros, chicos, que los héroes que tiene son pura artillería. Estamos hablando de rastreadora, de trasgo, de cuervo negro, de reina de la nieve, 4 héroes de artillería y 1 de infantería, que es matademonios. Por lo tanto, su caballería está casi nula, solamente a lo mejor ese 20% de ataque de trasgo es el que está tomando efecto. Entonces, chicos, está más claro que el agua, sabemos que tenemos que ir a full a infantería, y eso sí que sería el primer paso que tomamos.
Segundo paso, chicos, segundo paso es preparar el ataque, ¿de acuerdo? Preparar el ataque, aquí sí que muchos de vosotros pues hablaríais de los talentos, ya tenéis las dos opciones que siempre hablo en el canal. Es para aquellos que a lo mejor tenéis muchísimas gemas, directamente sería pues poneros un talento de infantería, puro de infantería, con los ataques, defensas, salud, ¿vale? Todo ataque de infantería directamente, salud, defensa, ¿vale? Estos son los ataques unitropa típicos, no tenemos aquí ninguna discusión. O la segunda opción sería, por ejemplo, poneros un talento más mixto, ¿de acuerdo? Poner los talentos mixtos de ataque que siempre hemos hablado en el canal, en el que pues obviamente vuestros hits van a ser un poquito más débiles, pero os da esa versatilidad de que si todavía continuáis atacando, pues no hace falta que estéis cambiando de talentos, no gastéis tantas gemas y tengáis pues esa potencia en vuestros ataques con vuestros talentos de guerra. El tercer paso también pues sería preparar el escuadrón. Y aquí sí, chicos, sí que hay algo, ¿vale? Sí que hay algo que todavía a muchos de vosotros no consigo convenceros, y es precisamente el tema de las tropas colchón, ¿vale? Esto lo hemos hablado muchas veces en el canal y para eso vamos a entrar en la pantalla de falanges. Entonces, chicos, una de las cosas que siempre tenéis que tener en cuenta y tenéis también que automatizar es que cuando hagáis un ataque con el castillo, con la muralla todavía en alto, ¿de acuerdo? Siempre tengáis en mente las tropas colchón. ¿Qué significa esto? Significa, primero de todo, cuando ataquéis full infantería, full artillería, cualquiera de los tres tipos de tropa, siempre poner el grueso de vuestro ejército detrás, ¿de acuerdo? Eso significa que, por ejemplo, si yo voy a atacar con artillería, con infantería, perdón, lo que voy a hacer es poner una falange de caballería o una cuña de rango, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos son válidas. ¿Por qué, chicos? Pues si vosotros ponéis vuestra infantería detrás, lo que va a pasar es que vais a tener las tropas colchón delante. ¿Qué son las tropas colchón? Pues poner precisamente 4 tropas, ¿de acuerdo? 4 tropas de artillería y 4 tropas de caballería acompañando a todo el grueso de vuestra infantería. ¿Qué van a hacer esas tropas, chicos? Esas tropas lo que van a hacer, y lo vamos a ver en la batalla, ¿de acuerdo? Cuando veamos el transcurso de la batalla, es que esos primeros ataques de escuadrón, que lo hemos hablado muchas veces en el canal, donde los héroes se ponen grandes, que es cuando hacen ese ataque, los van a absorber precisamente esas 4 tropas, esos 4 escuadrones de artillería y de caballería que van a estar delante, ¿de acuerdo? Solamente hace falta 4, chicos, 4 tropas que van a configurar cada uno de estos 4 escuadrones. Y también van a absorber esos primeros ataques de la muralla, ¿de acuerdo? Tenemos una gran carga de artillería, en este caso con este jugador, y por lo tanto aquí todavía son muy pero que muy necesarias. Y mientras van absorbiendo ese daño, vamos a ver cómo toda nuestra infantería va a subir tranquilamente hasta la muralla sin recibir daño alguno, y eso es muy pero que muy importante, porque como siempre digo, chicos, nuestro grueso de ejército es proporcional siempre a la vida, ¿vale? Al ataque y a la vida, ¿vale? El ataque es proporcional a la vida de nuestro ejército. Si nuestro ejército muere, nuestro ejército tiene menos ataque, ¿vale? Esto es como lo básico, ¿de acuerdo? Cosas que tenemos que empezar a mecanizar, ¿sí? Y con esto vamos a entrar directamente a la batalla. Muy bien, chicos, pues estando en la batalla vamos a ver un poco toda la práctica de toda esta carro de teoría que hemos hablado hasta ahora, ¿de acuerdo? Un poco después de analizar el reporte y teniendo ese 50% de ataque y 50% de tamaño de ejército, que a pesar de que no se vea en el vídeo, también lo coloco para poder enviar esos 375k, me pongo al lado y mando precisamente ese ataque del que hemos hablado, poniendo mis talentos de infantería, por supuesto, y utilizando esas tropas colchón, y vais a ver que exactamente utilizo un ataque de guerreros heroicos con esos 4 cañoneros y esos 4 jinetes delante, y pongo esa falange de caballería para tener toda mi infantería detrás. Todo también poniendo, por supuesto, mi equipación. Y veréis, chicos, que el primer hit ya es bastante contundente. Estamos hablando, pues nada más y nada menos que de 755.000 rojos ya de primera, solamente quedan 481.000. Sabemos que, como hemos dicho, este 3, ¿de acuerdo? Eso no tiene absolutamente ningún misterio, pero, chicos, una vez más recuerdo y matizo el tema de las tropas colchón T4 que estamos utilizando. Si yo no hubiera utilizado esas tropas colchón, seguramente hubiera hecho menos daño, y una vez más al final veremos esa batalla en detalle, ¿de acuerdo? Ya veis, chicos, que con el reporte detallado
detallado vemos que le quedan pues poquitas, que estamos hablando de 70.000 de artillería y el resto ya son caballería y infantería. Sabemos, chicos, que en una falange de rango, que además justamente, chicos, está defendiendo en falange de rango, por lo tanto es nuestro mejor hit, sin mejor hit para nosotros imposible. Después nos vamos a encontrar la infantería y ya directamente con tan poca T4 y viendo que el daño ha sido bastante contundente, a lo mejor podía haber utilizado otro ataque de infantería, ¿de acuerdo? No lo sé, ¿vale? Pero decidí ir a por caballería porque sabía perfectamente que me iba a comer esa artillería restante. Así que directamente coloco mis talentos de caballería. Sé que el tercer hit va a ser caballería sí o sí, porque va a quedar solamente infantería y caballería y ese es precisamente el counter. Así que una vez más decido poner mis tropas de caballería, decido poner la falange detrás, ¿de acuerdo? Falange de rango en este caso para tener toda mi caballería de golpe. Y fijaros, chicos, el golpe es de 296 rojos de T4. Y a partir de aquí, chicos, sí que ya en el reporte detallado solamente queda un poco de infantería, un poco de caballería y ese último hit debe limpiarlo todo. Aquí sí que, chicos, en el último hit decido poner mi caballería delante porque al ser el counter puro y duro, para mí a lo mejor ya no tiene tanto sentido poner esas tropas colchón. Quiero que la caballería haga hit lo más rápido posible y directamente ya la pongo toda delante, ¿de acuerdo, chicos? Y ese es un poco a lo mejor el momento, el buen momento cuando tengáis precisamente ya muchas de las partes de las tropas bajadas y sepáis que es ya el momento casi de que vais a dar el golpe final. Ahí a lo mejor las tropas colchón ya no tienen tanto sentido, especialmente también si no hay muralla y sabéis ya que tenéis el counter puro y duro, que solamente queda pues la línea final y ya vais a mandar todo pues el counter de esa línea final. Muy bien, chicos, pues ahora vamos a ver la animación de la batalla para ver en práctica lo que hemos dicho de las tropas colchón, algo que vengo remarcando durante todo el vídeo y quiero que veáis primero, ¿vale? Vamos a parar el vídeo, la configuración que os comento de esas 4 tropas colchón aquí delante, de caballería, más las 4 tropas de colchón de artillería, perdón. Mientras tanto, todo el grueso de infantería va a seguir subiendo hasta la muralla y esas primeras tropas aquí delante lo que van a hacer es absorber esos primeros ataques que hace la muralla con toda su artillería, que es bastante, ¿de acuerdo? Es bastante entre comillas, pero es bastante. Primer ataque, ¿veis, chicos? Aquí también, como veis, aparece el primer ataque de escuadrón, como todos los héroes se hacen grande. Y ese ataque, ¿de acuerdo?, no lo recibe mi grueso de infantería, sino que le recibe estas tropitas aquí delante que están haciendo como de escudo, ¿vale? Fijaros, toda mi caballería se muere. Aquí en el segundo ataque que hace toda la muralla, toda mi artillería, esas 4 tropas de artillería son las que muere. Y fijaros, chicos, me he ahorrado 2 hits de toda la muralla más un ataque de escuadrón de la muralla. Ya me he ahorrado 2 leches que podían hacerme ya perder bastantes tropas, aunque sean de infantería, pero podían hacerme podían hacerme daño, ¿vale? Entonces aquí llego con la moral, perdón, chicos, al 100% para poder hacer hit contra la muralla. Y aquí, chicos, sí que fijaros, todo el grueso de mi infantería llega completamente intacto y una vez empieza la batalla, esto ya es una masacre. Aquí tengo ya el segundo hit y a partir de aquí mis monstruitos pues van lanzando sus habilidades y demás, ¿vale? A partir de aquí ya no tiene mucho secreto toda la parte de la animación. Pero espero. Y como os he dicho, chicos, al principio del vídeo, aquí tengo un ejemplo de un jugador también de menor nivel, que tiene pues bastantes tropas, 577.000, muchísima T3, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muchísima caballería. Para un jugador como para mí es una lástima porque, como os he dicho antes, no aporta mucho conocimiento el que yo os enseñe un ataque así, porque prácticamente mande lo que mande va a ser una aniquilación. Además el jugador estaba en talentos seguramente que no eran de guerra, estaba en una equipación muy mala. Entonces, chicos, tenéis que tener en cuenta que yo, incluso aunque mande artillería casi con esa equipación y demás, va a ser una aniquilación. Pero, chicos, el concepto es que vosotros también hagáis el mismo procedimiento
recomiendo que antes analicéis el reporte. Estamos hablando de que tiene muchísima caballería, estamos hablando de que tiene muy poca artillería, por lo tanto, fijaros que aquí está en falange de caballería, ¿de acuerdo? Pero casi siempre, chicos, casi siempre la gente tiende a defender o en falange de caballería o en falange de infantería o en cuña, ¿vale? Raro es que nos encontremos el rango delante, porque normalmente la gente siempre tiende a tener el rango detrás, y sobre todo en estos castillos de tan bajo nivel es incluso a veces raro de que también tengan las falanges desbloqueadas. Siempre tiende a ser la falange de infantería como la que más predomina. Entonces quedaros también con esos pasos. Fijaros que baja pues unos 6 millones y su equipación estaba pues en una equipación la verdad bastante mala. Muy bien, chicos, y tomando finalmente otro reporte, la última cuestión ya que a veces siempre me preguntáis es el tema de cómo yo mando mis ataques en cuanto a proporción, porque muchos de vosotros siempre me decís eso de que obviamente hay pérdidas cuando nosotros mandamos un ataque, y yo os lo cuento, ¿vale? Porque es una de las preguntas que más recibo. Yo personalmente siempre mando un colchón de 40.000 TT2, ¿vale? Pues más que un colchón sería como un seguro, ¿vale? Para no perder esas T4. Siempre en todos los ataques, siempre el 60% de las bajas van a la enfermería y el 40% son muertes, ¿vale? Siempre, esto es una constante que no cambia jamás en Lords Mobile. Entonces, si vosotros queréis ir sobre seguro, creéis que vais a perder la batalla o os pueden contrarrestar o podéis perder el líder, podéis hacer dos cosas, ¿vale? La primera siempre es mandar un 40% de vuestras tropas de T3. Aquí sí que es un buen sitio donde las T3 sí os pueden servir. En ataque las T3 funcionan. Obviamente es mucho mejor mandar T3 que T2. Podéis mandar siempre el 40% de vuestro ejército de T3, el resto T4, o si tenéis T3 pues T3 y T2, como vosotros veáis, siempre teniendo en cuenta obviamente que T3 y T2 va a ser un golpe más flojo, pero así os aseguráis que si vuestra batallón queda completamente aniquilado, solamente vais a tener muertos ese 40% de T3 o T2 que estáis utilizando. También podéis utilizar un poquito de asedio, ¿vale? El asedio os puede garantizar ese tiempo en que si os matan a todas vuestras tropas, pues a lo mejor el asedio sobrevive y no se os llevan el héroe. Pero, ¿vale? Es una pregunta que recibo muchísimo y que quedó muy clara, ¿de acuerdo? Que ese colchón lo tenéis que gestionar vosotros dependiendo del tipo de castillo que tengáis delante, de lo seguros que estéis de si vais a machacar o si vais a tener más problemas, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, chicos, tenéis un nuevo vídeo de ataque de solo. Espero que hayáis aprendido. Creo que no me he dejado absolutamente nada. Me encantaría, ya os digo, traeros más vídeos como este, pero cuesta encontrar objetivos de solo de gran tamaño, que no se pongan escudo, que se dejen cerear, ¿vale? No todo el mundo se deja cerear, así que espero traeros muchísimos más y sobre todo compartirlos si creéis que este ha sido un buen vídeo como guía de ataque. Con esto, chicos, me despido, gracias por estar ahí, siempre por vuestro apoyo, os mando un beso y nos vemos. Prepararos para el KVK, que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. ¡Chao!